Mi madrastra quería darle las joyas de mi madre a su hija. Fingí estar de acuerdo. Las cambié todas por réplicas. Un año después, todavía no se dieron cuenta. Mi madrastra planeó regalarle las joyas de mi difunta madre a su hija, como regalo de bodas, sin ni siquiera pedirme permiso. Y mi padre estuvo de acuerdo con ella, diciendo que eran una herencia familiar. Así que fingí estar de acuerdo con su plan, pero al final cambié las joyas por unas imitaciones baratas, de último momento. Ahora, un año después, me enteré de que la madrastra y la hija están peleando por eso. Y yo acá, haciéndome el que no sabe nada. Me llamo Alejandro. Tengo 25 años, y necesito desahogarme porque ya estoy empezando a pensar que me estoy volviendo loco con todo esto. Perdí a mi madre por culpa del cáncer hace algunos años, y fue lo más duro que me ha pasado en la vida. Ella era mi mejor amiga, mi refugio, la persona que siempre me hacía sentir seguro. No era solo mi madre, era mi hogar. Cuando se fue, el dolor fue insoportable. Todo en mi vida se dio vuelta de la noche a la mañana, y lo único que me daba algo de consuelo eran las joyas que ella dejó. A mi madre le encantaban esas joyas. No era rica ni nada, pero tenía una colección hermosa que fue armando con los años. Algunas se las regaló mi padre, otras se las compró ella misma, y otras venían de su familia. Me contaba la historia de cada pieza. Tenía una pulsera de oro delicada que le regaló mi abuela cuando cumplió 18, un medallón con una minifoto mía de bebé, un anillo de zafiro precioso que mi papá le dio por su aniversario de bodas, y algunas más. Eran 6 piezas en total, todas muy especiales para ella. Incluso cuando ya estaba enferma, insistía en usar sus joyas. Había días en que la quimio la dejaba tan débil que ni podía levantarse de la cama, pero aún así se ponía sus anillos o aretes favoritos solo para sentirse un poco más ella misma. Sonreía frente al espejo como si eso le devolviera un poquito de vida. Después de que se fue, esas joyas se volvieron mi mayor tesoro. No por su valor económico, sino porque eran lo único que me quedaba de ella. Cada pieza guardaba un recuerdo, un momento en que ella todavía estaba acá, sonriendo. Y entonces llegó la nueva esposa de mi padre, Marta, de 57 años, y su hija, Regina, de 24. Para que quede claro, nunca me cayeron bien. Intenté al principio, lo juro, pero había algo en ellas que me molestaba muchísimo. Mi padre se casó con Marta, menos de un año después de que mi madre falleció, lo cual ya me revolvía el estómago. Yo no estaba listo para verlo seguir adelante. Y para ser sincero, parecía que él tampoco lo estaba. Pero igual lo hizo. Marta era, no sé, demasiado educada, como falsa. Siempre fingía ser dulce, pero se notaba que me veía más como un estorbo que como parte de su nueva familia. Regina era mimada, engreída, y me hablaba como si fuera mejor que yo, aunque teníamos casi la misma edad. Y bueno, pasamos al año pasado. Regina iba a casarse. Boda gigante, elegante, llena de invitados. Marta decidió que quería darle las joyas de mi madre a Regina como regalo de bodas. Ni siquiera me preguntó. Simplemente asumió que eran suyas para regalar. Me enteré porque la escuché por teléfono. Toda emocionada, contándole a una amiga que Regina se iba a ver divina con el anillo de zafiro y que pensaba dárselo en la despedida de soltera. Se me detuvo el corazón en ese momento. Estaba hablando del anillo de mi madre. De mi anillo. El anillo que mi padre le dio a mi madre cuando todavía eran felices y ella aún estaba viva. Ese que ella usaba incluso cuando sus manos ya estaban débiles y delgaditas por el tratamiento. Confronté a Marta en ese mismo momento. Le pregunté qué demonios estaba diciendo, y ella solo me lanzó esa mirada como si yo estuviera exagerando, y soltó un «Ay, mi amor, es una reliquia familiar. Tiene que quedarse en la familia». Le dije directo que esas joyas no eran suyas para andar repartiendo, que eran de mi madre, que ahora eran mías, y que no tenía ningún derecho a tocarlas, mucho menos a dárselas a Regina. Fingió sorpresa, como si de verdad no entendiera por qué yo estaba tan molesto. Y todavía tuvo el descaro de decirme que Regina ahora era mi hermana y que debía querer que tuviera algo especial para el día de su boda. Yo estaba temblando de la rabia. Le dije que Regina no era mi hermana y que las joyas de mi madre no eran herencia de mercadillo para que ella anduviera regalándolas como si fueran suyas. Fue ahí cuando mi padre entró en la historia. Pensé, ingenuamente, que iba a ponerse de mi lado, a recordar cuánto significaban esas joyas para mi madre. Y para mí. Pensé que iba a plantarse y decirle a Marta que dejara de una vez por todas ese disparate. Pero no. Mi padre, el mismo que vio a mi madre cuidar esas piezas con tanto cariño durante toda su vida, tuvo la cara dura de decirme que me calmara. Son solo joyas, Alejandro. Es una reliquia de la familia. Tiene que ir con Regina, ya que ella es la primera en casarse. Me quedé en shock. Le pregunté si de verdad creía que mi madre habría aprobado eso. Si de verdad pensaba que la mujer con la que estuvo casado más de 20 años querría ver a la hija de la madrastra usando su anillo más preciado. Y todavía tuvo el descaro de decir que yo era el egoísta. Que Regina estaba empezando un nuevo capítulo en su vida y que yo debía alegrarme por ella en vez de quedarme atado al pasado. ¿Atado al pasado? Estamos hablando de mi madre, carajo. Ahí fue cuando perdí la cabeza. Le dije que si dejaba que Marta o Regina tocaran una sola pieza de las joyas de mi madre, no lo iba a perdonar nunca, que no le iba a volver a hablar jamás. Él solo suspiró, como si yo fuera un niño caprichoso, y me dijo que lo pensara mejor. Y sí que lo pensé, pero no porque fuera a ceder con lo de las joyas de mi madre. Lo pensé porque me di cuenta de algo. Si seguía enfrentándolos de frente, iba a perder.
Mi padre no iba a apoyarme. Eso ya estaba más que claro. ¿Y Marta? Decidida. Se notaba en la forma en que sonreía de lado cada vez que me alteraba, como si disfrutara viéndome desesperado. Si seguía peleando de frente, ella iba a encontrar la manera de salirse con la suya. Sabía que si insistía, mi padre probablemente iba a tomar las joyas por la fuerza y entregárselas a Regina. Y una vez que eso pasara, se acabó. Regina las iba a usar, tratarlas como un accesorio cualquiera, y yo no las iba a volver a ver jamás. No podía dejar que eso pasara. Así que hice algo que jamás pensé que haría. Entré en el juego. Unas horas después de la pelea, bajé y hablé con mi padre y con Marta. Les dije que había pensado en lo que dijeron y que tal vez tenían razón, que estaba siendo demasiado emocional, que quizás ya era hora de dejar el pasado atrás. Marta se puso toda engreída. Me costó no poner los ojos en blanco cuando me lanzó esa sonrisa falsa de lástima y dijo: «Ay, corazón, sabía que ibas a entender, es lo que tu mamá hubiera querido». Quería gritar, pero solo sonreí y asentí, fingiendo que todo estaba bien. Incluso dije que creía que a Regina le iban a encantar las joyas, que era lindo que tuviera algo con tanto significado para usar en su boda. Mi padre parecía aliviado, como si se hubiera evitado otra pelea. Por dentro, yo ya estaba planeando mi siguiente paso. Me acordé de una amiga de la universidad, Lorena, 25 años, con quien no hablaba desde hacía tiempo. Nunca fuimos súper cercanos, pero era amable, buena onda, y por suerte su hermano Jaime era joyero. Me puse en contacto con ella y, después de un poco de charla, le comenté casualmente que necesitaba un trabajito especial. Nada llamativo, solo unas piezas de imitación bien realistas. Ella se puso curiosa, claro, pero dejé todo un poco vago. Solo le dije que necesitaba unas réplicas y que estaba dispuesto a pagar lo que fuera. Me pasó el contacto de Jaime y, después de explicarle lo que necesitaba, él aceptó hacer el trabajo. Me reuní con él la semana siguiente y le entregué las piezas que sospechaba que Marta quería usar. El anillo de zafiro, la pulsera de oro, el medallón, un par de aretes de diamantes, un collar de perlas y un broche pequeño, pero con muchísimo valor sentimental. No sabía cuál había elegido Marta, así que era mejor prevenir. Y Jaime era un maestro en lo que hacía. Cuando me entregó las réplicas terminadas, apenas podía notar la diferencia. Yo me llamo Alejandro, tengo 25 años, y si estás escuchando esto, es porque necesitaba soltarlo en algún sitio. Porque hay cosas que uno no puede guardar para siempre, sin que lo envenenen por dentro. Y esta historia me cambió la vida. Todo empezó hace un año, en Madrid, donde nací y donde sigo viviendo, aunque ya no siento que sea mi hogar. El hogar se fue con mi madre, Clara. Ella falleció de cáncer cuando yo tenía 22. Y desde entonces, todo ha sido un puto caos. Mi madre era de esas personas que iluminaban una habitación con solo entrar. No exagero. Tenía una calma, una ternura. Era mi brújula. Y cuando se fue, me quedé sin dirección. Lo único que me mantenía de pie eran los recuerdos. Y esas joyas. No eran muchas. No. 6 piezas. Pero cada una tenía una historia. Una emoción. Una cicatriz. Había un medallón antiguo con una foto mía de bebé. Un anillo de zafiro que mi padre, Julián, le regaló en su 10º aniversario. Unos pendientes con pequeños diamantes que heredó de su abuela. En fin, tesoros. No por su valor económico, sino por lo que representaban. Después de su muerte, me encerré durante meses. No podía ver a mi padre sin sentir un odio seco. Y eso solo empeoró cuando, menos de un año después, apareció Marta. Marta, 57 años, risas fingidas, mirada fría. Se conocieron en un centro cultural del barrio de Salamanca y, en cuestión de semanas, ya vivía en nuestra casa. Yo intenté ser educado. De verdad. Me mordí la lengua más veces de las que puedo contar. Pero ella siempre encontraba la manera de hacerme sentir un intruso en mi propia vida. Y no vino sola. Trajo a Regina, 24 años, prepotente, acostumbrada a conseguir lo que quiere. Ni siquiera se esforzó por fingir simpatía. Desde el principio me habló como si fuera un problema, no un hermano. Pero lo que realmente encendió todo fue el día en que escuché, por accidente, a Marta hablando por teléfono en la cocina. Estaba emocionada. Decía que Regina iba a llevar el anillo de zafiro en su boda. Que sería un detalle precioso de familia. Que esas joyas eran perfectas para una novia como ella. Me quedé paralizado. Estaba hablando de las joyas de mi madre. Mis joyas. Las únicas cosas que me quedaban de ella. No podía creerlo. Bajé, la confronté. Le grité que no tenía derecho a tocarlas. Y ella me miró con esa expresión de falsa compasión que me enfermaba y dijo: «Ay, cariño, son reliquias de familia. No deberías ser tan egoísta». Mi padre apareció segundos después. Pensé que iba a defenderme, que por una vez iba a ponerse de mi lado. Pero no. Me miró como si fuera yo el problema. Me dijo que eran solo joyas, que debía pensar en el futuro, que Regina era parte de nuestra familia ahora, que debía alegrarme por ella. Ese día se rompió algo en mí. Me fui al cuarto, cerré la puerta y lloré como no lloraba desde el entierro de mi madre. Pero luego, algo cambió. Me di cuenta de que no podía ganar peleando, que si seguía enfrentándolos abiertamente, me quitarían todo. Así que hice lo que nadie esperaba. Fingí rendirme. Bajé unas horas después, los ojos aún rojos, la voz rota. Les dije que lo había pensado, que tal vez tenían razón, que quizás mi madre habría querido que las joyas siguieran en la familia. Marta me abrazó como si fuera su logro personal. Mi padre me palmeó la espalda.
Regina sonrió como si hubiera ganado una batalla que ni entendía del todo. Pero por dentro, yo ya tenía un plan. Llamé a Lorena, una antigua compañera de la universidad. Nos habíamos perdido la pista, pero siempre me cayó bien. Le conté que necesitaba algo especial, delicado. Y ella, sin hacer muchas preguntas, me puso en contacto con su hermano Jaime, un joyero discreto y talentoso en lavapiés. Nos reunimos una noche. Le llevé las 6 piezas originales. Le expliqué lo que necesitaba. Réplicas exactas. No baratijas. Réplicas que pudieran engañar incluso a un experto. Y él lo consiguió. Cuando me las devolvió, días después, casi lloré. Eran perfectas. Tan perfectas que hasta me dolía mirarlas. Esa misma noche, sustituí las originales por las réplicas. Las guardé bien escondidas, lejos de cualquier posibilidad. Y cuando Marta me pidió acceso a las joyas para dárselas a Regina en su despedida de soltera, se las entregué con una sonrisa. Espero que las disfrute. Son muy especiales, dije, sin pestañear. Y ahí estaba yo, en la boda de Regina, sentado en la última fila, viendo cómo ella lucía el anillo de zafiro, los pendientes de diamante, el collar de perlas, toda orgullosa, toda radiante, toda engañada. Pensé que esa sería la parte más dulce, verlas presumir de una mentira. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Una semana después de la boda, recibí un mensaje de Lorena. Solo decía: Alejandro, tenemos que hablar, urgente. Algo salió mal con una de las réplicas. Cuando leí el mensaje de Lorena, algo se apretó en el pecho. Alejandro, tenemos que hablar, urgente. Algo salió mal con una de las réplicas. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Sentí el corazón latir fuerte, seco, como un tambor de guerra. No era miedo. Era ese tipo de ansiedad que se mezcla con la rabia. Como si algo que habías enterrado con tanto cuidado estuviera empezando a salir a la superficie. Le respondí enseguida. ¿Qué pasó? Ella no tardó. No es por mensaje. Puedes venir esta noche. Eran casi las 9. Cogí mi chaqueta, salí de casa sin decir nada a nadie y tomé el metro hasta Lavapiés. Mientras el tren avanzaba, mi cabeza no paraba. ¿Qué podía haber salido mal? Jaime era meticuloso, profesional. Había revisado cada pieza conmigo. Todo encajaba. Todo parecía perfecto. Cuando llegué al taller, Lorena ya me esperaba afuera. Tenía la cara tensa, como si llevara horas sin dormir. Me abrazó rápido, sin hablar, y me hizo pasar. Dentro, Jaime estaba con una lupa, revisando algo sobre la mesa. Cuando levantó la vista y me vio, se quitó los guantes con calma. Tranquilo, no es grave. Todavía, pero tienes que escuchar esto. Me enseñó una foto en su móvil, una imagen del medallón. El original. Uno de mis proveedores, que estuvo ayudándome con los acabados, es amigo de un tasador en el centro. Al parecer, esta pieza tiene un grabado oculto en el interior. Microscópico. Solo se ve con lupa profesional. Dice: para mi sol, con todo mi amor. Clara, 1999. ¿Lo sabías? Negué con la cabeza, sin palabras. Jaime continuó. Pues tu madrastra no. Porque, por lo que me dijo este tipo, parece que la Regina fue a una joyería en la Castellana para ver si podían asegurar el medallón. Y el grabado no estaba. Me quedé helado. ¿Y qué hizo? Nada todavía, pero preguntó. Y cuando le dijeron que un medallón de ese estilo casi siempre lleva un grabado oculto, se quedó pensativa. Se fue sin asegurarlo. Eso fue hace 2 días. Sentí como se me erizaba la piel. ¿Crees que sospecha? No lo sé, dijo Jaime. Pero si esa chica vuelve a preguntar, o si va a otra joyería más profesional, alguien va a darse cuenta de que tiene una réplica. Y entonces todo explota. Lo supe en ese momento. Volví a casa con la cabeza a 1000. Cada paso me pesaba. Subí las escaleras como si fueran una sentencia. En cuanto abrí la puerta, escuché la voz de Marta desde el salón. ¿Dónde estabas? Estábamos por cenar. Tenía cosas que hacer, respondí sin mirarla. Me fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. El corazón no se calmaba. Tenía que anticiparme. Tenía que moverme rápido. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente, fui al banco y alquilé una caja de seguridad. Guardé todas las joyas originales allí, junto con la carta manuscrita de mi madre que había encontrado meses atrás en una de sus novelas. Aún no se lo había contado a nadie, ni siquiera a Lorena, pero la carta era un testamento informal, escrito de su puño y letra, diciendo que quería que sus joyas fueran mías, que las cuidara como había cuidado de ella en los últimos días. Esa carta era mi as bajo la manga. 2 días después, me topé con Regina en el pasillo de casa. Iba arreglada, maquillada, pero tenía los ojos hinchados. ¿Tú sabes si este medallón tiene algún valor especial? Me soltó de repente sin rodeos. La miré fingiendo confusión. ¿Por qué lo preguntas? Fui a tasarlo. Me dijeron que podría tener un grabado oculto, pero este no tiene nada. ¿Tú sabías algo? A mí me parece bonito, pero no sé mucho de eso. Igual mi madre no puso ningún grabado. ¿Por qué? ¿Te decepcionó? Me estudió. Frunció el ceño. No sé. Es raro. Siento como si algo no encajara. A lo mejor es solo tu intuición, ¿no? Le dije con media sonrisa. No respondió. Me miró unos segundos más y luego se fue sin decir nada. Pero en su mirada había duda. Y donde hay duda, hay peligro. Esa misma noche, Marta me llamó para hablar. Quiero que me digas la verdad, me dijo en voz baja, tensa, sin rodeos.
¿Tú cambiaste las joyas? Me quedé callado. Sabía que si negaba mal, ella insistiría. Si afirmaba, perdía. Así que hice lo único que podía hacer. Le devolví la misma mirada que ella me había dado tantas veces. Fría, insondable. ¿Tú crees? Y me fui, dejándola con la pregunta flotando en el aire como una bomba sin detonar. Esa misma semana, Lorena me mandó otro mensaje. Alejandro, Marta fue a ver a un abogado. Está buscando testamento de tu madre. Cree que tú ocultas algo. Después del mensaje de Lorena, me senté en silencio en el borde de la cama durante largos minutos, con el móvil aún en la mano. El aire se sentía espeso, como si algo invisible se estuviera cerrando lentamente a mi alrededor. Marta había ido a un abogado. Estaba buscando un testamento, buscando una manera de desarmarme sin que yo siquiera lo notara. Me levanté, abrí la caja de madera donde guardaba algunas cosas personales y saqué la carta de mi madre. La había encontrado por accidente meses atrás, dentro de un libro de Isabel Allende que ella leía cuando estaba ya muy enferma. Las páginas estaban marcadas con pequeñas notas, subrayados en lápiz, y entre el capítulo 7 y 8, ahí estaba. Una hoja doblada con su letra firme, aunque temblorosa. La leí una vez más, como si necesitara asegurarme de que seguía siendo real. Para Alejandro, mi sol. Si algún día no estoy para protegerte, estas joyas serán tu refugio. No permitas que nadie te diga qué hacer con ellas. Son tuyas, porque tú fuiste mi vida entera. Era sencilla, directa. No era un testamento oficial, pero si Marta la encontraba, intentaría deslegitimarla. Y si yo la usaba, tenía que estar preparado para una guerra legal. Una que podía costarme más que unas joyas. Podía costarme la poca paz que aún me quedaba. Así que decidí moverme antes. Esa semana visité discretamente a una notaría en el centro de Madrid. Hablé con un notario de confianza, conocido de Lorena, y le mostré la carta, los papeles de herencia y una copia del certificado de defunción. Me explicó que la carta tenía poco peso legal por sí sola, pero que podía ayudar en caso de una disputa si se demostraba la autenticidad de la escritura. Me sugirió hacer un cotejo grafológico y, sobre todo, dejar constancia legal de que yo tenía posesión legítima de las joyas. Acepté. Iniciamos el proceso. Silenciosamente, sin que Marta ni Regina supieran nada. Pero ellas no estaban quietas tampoco. Una tarde, al llegar a casa, noté que algo no cuadraba. Mi cuarto estaba ligeramente distinto. No revuelto, no desordenado. Pero había una energía distinta, como si alguien hubiera estado allí. Fui directo a la caja vacía donde solían estar las réplicas. La tapa estaba mal cerrada. Alguien la había abierto. Fui a confrontar a mi padre. Estaba en el salón, viendo la televisión, como si todo fuera normal. ¿Alguien ha entrado a mi cuarto? Le pregunté, firme. Me miró de reojo, sin dejar el mando. No que yo sepa. ¿Y Marta? ¿O Regina? Suspiró. Estás viendo fantasmas, Alejandro. No, lo que estoy viendo es que alguien quiere meter las narices donde no debe. Se giró entonces, más serio. Marta solo quiere saber la verdad. Regina también. Si no has hecho nada malo, ¿por qué tanto secreto? Ahí me hirvió la sangre. ¿En serio me estás diciendo eso tú? Tú que sabías lo que esas joyas significaban para mamá. ¿Y ahora estás del lado de ellas? ¿De esa mujer que entró en esta casa como un parásito? Se levantó, molesto. Basta, no voy a tolerar que hables así de mi esposa. Lo que pasó con tu madre ya quedó atrás. Marta es mi familia ahora. Regina también. Pues yo no, y más te vale no olvidarlo. Me fui de allí sin mirar atrás. El vínculo con mi padre estaba más roto que nunca, y en mi interior algo empezaba a endurecerse. Como si por fin hubiera dejado de ser el chico herido para convertirme en otra cosa. Alguien más frío, más decidido. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, Lorena me llamó. Su voz sonaba baja, como si hablara desde un lugar donde no debía. Me encontré con tu padre esta tarde. Salía de una gestoría en Chamberí con Marta. Estaban con un abogado. Alejandro, creo que van a presentar una demanda de partición de herencia. ¿Una qué? Quieren declarar que las joyas deben dividirse, que son parte del patrimonio conyugal, que tú no puedes decidir solo sobre ellas. Me quedé en silencio. La rabia me invadía como un incendio lento. Van a intentar destruir lo poco que me queda de mi madre, por codicia. No, por poder, me dijo Lorena. No soportan que les ganes en su propio juego. Suspiré. Entonces que se preparen para perder algo más que un juego. Colgué. Esa misma noche empecé a escribir un diario. No por nostalgia ni por necesidad. Lo hice como testigo, como documento. Empecé a registrar cada conversación, cada paso, cada traición, porque sabía que esto iba a escalar. Y cuando la guerra empezara de verdad, iba a estar listo. Y no estaba solo. Al día siguiente recibí un mensaje anónimo en mi correo electrónico. Sé lo que estás haciendo, y te apoyo. Marta no es quien dice ser. Quiero ayudarte. L. No conocía a nadie más que firmara con L. ¿Podría ser Lorena? ¿O alguien más estaba observando desde las sombras? Cuando leí ese mensaje, el corazón me dio un vuelco. Sé lo que estás haciendo, y te apoyo. Marta no es quien dice ser. Quiero ayudarte. L. No era Lorena, no podía ser. Ella nunca me escribiría de forma tan críptica, y mucho menos desde un correo anónimo. Pasé horas dándole vueltas. Revisé el correo, el remitente, el IP, todo lo que pude. Nada. Era un correo nuevo, creado solo para ese mensaje. No tenía firma, ni rastros, ni respuestas automáticas. Solo eso.
un susurro digital desde las sombras. Pero me dejó una sensación clara. Alguien más sabía. Y ese alguien no estaba de su lado. Guardé el correo en una carpeta cifrada. No le dije nada a Lorena. No todavía. Quería ver hasta dónde llegaría ese fantasma. En paralelo, seguía adelante con el proceso legal para validar la carta de mi madre. Cada semana llevaba un nuevo papel al notario, firmaba documentos, hablaba con grafólogos. Mientras tanto, Marta y Regina se movían como víboras. Me miraban distinto en casa, con una mezcla de recelo y miedo. A veces, Regina intentaba provocarme con preguntas sutiles. ¿Te has planteado vender el piso de mamá algún día?, me dijo un día, mientras desayunaba. ¿Y tú te has planteado no meterte donde no te llaman? Solo digo, sería práctico para todos. No estamos en un episodio de La herencia de los idiotas, Regina. Vuelve a tu mundo de revistas y déjame en paz. No me respondió, pero se fue con esa sonrisa torcida que me ponía los pelos de punta. Unos días después, mi padre me llamó a su despacho. Sí, ahora tenía despacho, como si fuera algún tipo de ejecutivo. Era solo una habitación reconvertida, llena de libros que jamás leí y diplomas que nunca existieron. Alejandro, necesito hablar contigo como adulto. Hace años que dejaste de verme como uno. ¿Ahora sí? Escúchame. Marta y Regina, están dolidas. Sienten que las estás atacando sin razón. Tuve que reírme. ¿Dolidas? ¿Después de robar lo único que me quedaba de mi madre? ¿De intentar hacer pasar por reliquias lo que no son suyas? ¿Dolidas porque las descubrí? Mira, hijo, si sigues por ese camino, todo esto va a acabar mal. Ya acabó mal, papá. Acabó el día que decidiste ponerte de su lado. Me levanté para irme. Pero antes de cruzar la puerta, solté lo que venía guardando desde hacía semanas. Por cierto, he hablado con abogados y tengo una carta de mamá. Testamento de su puño y letra. Todo lo que estoy haciendo está dentro de la ley. Prepárate. Y salí, dejando la puerta entreabierta a propósito. Esa noche, volvió a escribirme L. El mensaje decía: ella tuvo otro hijo, uno que tu padre nunca aceptó. Él también tiene derecho a las joyas. Quieren sacarte de la ecuación. Me quedé helado. ¿Otro hijo? ¿Quién? ¿Mi madre tuvo otro hijo? Esa noche no dormí. Repasé cada momento de mi infancia, cada conversación, cada silencio. ¿Podía ser cierto? ¿Podía mi madre haber tenido un hijo antes, o después, o en secreto? Volví a leer la carta. Busqué señales, nombres, frases escondidas. Nada. Pero si era verdad, cambiaba todo. Si había alguien más con derecho a esas joyas, entonces mi posición legal podría ser vulnerable. Tenía que saber más. Al día siguiente fui a ver a la única persona que podría tener una pista. Mi tía Carmen, hermana menor de mi madre, que vivía en Toledo. No hablábamos desde el funeral, pero si había secretos, ella los conocía. Siempre lo supe. Me recibió con los ojos enrojecidos, como si no durmiera bien desde hace años. Nos sentamos en su cocina, rodeados del olor a café y pan tostado. No hizo falta que preguntara. Me miró con una tristeza que me destrozó por dentro. ¿Sabes por qué no quise ir al aniversario de tu madre el año pasado? No, porque no podía seguir guardando esto, Alejandro. Clara tuvo un hijo antes de conocerte a ti. Antes de conocer a tu padre, lo dio en adopción. Era joven, tenía miedo. Nadie lo supo, solo yo. Ni siquiera Julián. Nunca se lo dijo. Me temblaron las manos. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? No lo sé. Nunca me lo dijo. Pero hace unos meses, alguien vino preguntando por ella. Un chico. Moreno. Delgado. Dijo que se llamaba Lucas. Lucas. Me quedé en silencio. El mundo, de pronto, había dejado de tener forma. ¿Y crees que es él? Lo vi en sus ojos. Era igual a tu madre cuando tenía 20 años. Idéntico. De vuelta en casa, revisé el mensaje de L. No decía Lucas, solo L. Pero todo encajaba. Lucas, ¿serías tú? Esa noche recibí una nueva carta. Esta vez no era digital. Estaba en mi buzón. Papel reciclado. Letras firmes. Sin remitente. Dentro, solo una frase. Nos veremos pronto, hermano. Nos veremos pronto, hermano. Me quedé con la carta entre las manos, helado. Las palabras retumbaban en mi cabeza como una campana maldita. La leí al menos 10 veces, como si en algún momento fuera a desaparecer, como si fuera un mal sueño del que iba a despertar. Pero no desapareció. Era real. Lo que también significaba que Lucas era real. Un hermano. Esa palabra nunca había formado parte de mi vida. Nunca tuve hermanos, ni medio ni enteros. Mi madre y yo fuimos un equipo de 2. Y ahora, todo eso se tambaleaba. Me encerré en mi cuarto. No contesté llamadas, no respondí a mensajes, ni siquiera a Lorena, que me había escrito 3 veces ese día. Necesitaba pensar. El hecho de que Lucas supiera quién soy, dónde vivo, y lo más importante, que supiera lo que estoy haciendo, me revolvía el estómago. No sabía si era aliado o amenaza. Pasaron 2 días de silencio absoluto, días en los que evitaba cruzarme con Regina o con Marta. Mi padre ni siquiera intentó hablar conmigo, y yo lo agradecí. Pero el domingo por la mañana, cuando bajé a la panadería de la esquina por costumbre, lo vi. Estaba apoyado en una farola, cruzando la calle. No hacía nada, solo observaba. Joven, unos 27 o 28 años, con el pelo negro revuelto y una chaqueta vaquera que parecía prestada. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sonrió. No con ironía, no con burla. Sonrió como si me conociera.
como si nos hubiéramos visto 1000 veces en otra vida. Me congelé. Lucas, murmuré, sin pensarlo. Él asintió, sin decir palabra, y cruzó la calle con paso firme. Alejandro, ¿no? ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas, cosas que tú también necesitas saber. Mi instinto me decía que saliera corriendo, que no me fiara. Pero había algo en sus ojos, algo triste, familiar. Nos sentamos en un banco del parque cercano, sin romper el contacto visual. No vengo a joderte la vida, dijo de golpe. Vengo a proteger algo que también es mío. ¿Las joyas? No, a ella. Su voz se quebró apenas un segundo. A mi madre. Sentí un nudo en la garganta. Me costaba respirar. Me ardían los ojos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué apareces justo cuando todo se está desmoronando? Porque lo supe hace poco. Porque he buscado durante años. Porque encontré a Marta. Mi sangre se heló. ¿Qué? Me contactó hace unos meses. Dijo que tenía información sobre Clara, que podía ayudarme a encontrar mis raíces. Me manipuló, Alejandro. Me usó. Quería que yo declarara que tú no eras el único heredero, que las joyas no eran solo tuyas. Me ofreció dinero, una habitación en su casa, incluso una vida nueva. Pero cuando vi lo que planeaba, me fui. Me quedé mirándolo, atónito. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque necesitaba ver si eras tú quien merecía esas joyas, si eras el hijo que mi madre habría querido que las tuviera. Y lo eres. Silencio. El aire entre nosotros estaba cargado de un dolor compartido, de palabras no dichas durante toda una vida. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté con la voz rota. Justicia. No por mí, por ella. En ese momento supe que lo creía, que no era un impostor, que era mi hermano. Esa tarde, volví a casa con una determinación nueva. Ya no era solo mi batalla, era nuestra. Marta y Regina habían cruzado una línea, y ahora iban a conocer lo que significaba enfrentarse a 2 hijos de Clara. Esa misma noche, Lucas me mandó una foto por WhatsApp. Era de hace unas semanas. En ella, Marta estaba en un restaurante de lujo con un hombre mayor. No era mi padre. El mensaje decía: esto es lo que ella te oculta. Averigüemos quién es. La foto me dejó seco. Marta, vestida con un conjunto que claramente no había comprado en rebajas, sentada frente a un hombre que no era mi padre. Copas de vino, manos demasiado cerca, sonrisas que no dejaban espacio a la duda. Era más que una comida. Era intimidad. Complicidad. Lucas me escribió enseguida. Ese hombre se llama Fernando Abad, empresario, dueño de una aseguradora en Valencia. Casado, 2 hijas. Y según lo que pude encontrar, conoció a Marta hace más de una década, antes de que tu madre falleciera. Me costaba procesarlo. ¿Insinúas que...? No lo insinúo. Lo sé. Tienen una historia. Una larga. Me pasé la noche revisando el perfil del tal Fernando, husmeando en sus redes sociales cerradas, leyendo noticias viejas en las que su nombre aparecía como benefactor de ciertas fundaciones. Siempre de traje, siempre sonriendo con esa expresión que solo tienen los que creen tener el mundo bajo control. Y Marta. Dios. Marta. ¿Qué era exactamente? ¿Una esposa dedicada? ¿Una manipuladora de élite? ¿O ambas? Al día siguiente cité a Lucas en casa de Lorena. No quería arriesgarme a una conversación así bajo el mismo techo que Regina o mi padre. Lorena aceptó sin preguntar demasiado, aunque pude ver en sus ojos que algo en todo esto le afectaba profundamente. Lucas llegó puntual, con una carpeta en la mano. Fotos, registros bancarios, un par de recibos de hotel con fechas que coincidían con los viajes de negocios de Marta. No solo estaba engañando a mi padre, estaba financiando algo a espaldas de todos. ¿Qué piensas hacer con esto?, le pregunté. Lucas se encogió de hombros. Eso depende de ti, es tu guerra. Yo solo vine a decirte que no estás solo. Pero si decides exponerla, quiero estar ahí. Yo asentí, pero por dentro sabía que tenía que ir más lejos. Marta no solo quería las joyas, quería reescribir la historia, borrar a mi madre, colocar a Regina en el lugar que nunca le perteneció. Y ahora estaba claro que había mucho más detrás de sus ojos fingidamente dulces. Esa noche, hice algo que no había hecho nunca. Hablé con mi padre, cara a cara, sin filtros. Estaba en su despacho otra vez, escribiendo algo en su portátil. Entré sin golpear. ¿Tienes un momento? Me miró con cara de fastidio. Depende. ¿Vas a seguir con esa guerra infantil de las joyas? No. Ahora va de otra cosa. Le lancé la carpeta sobre el escritorio. La abrió, hojeó 2 páginas. Y palideció. ¿Qué es esto? La verdad, tu mujer no solo te está engañando, te está robando. Esto tiene que ser un error. ¿Un error que tiene facturas, fotos y registros de llamadas? Me miró como si le hubiera soltado un disparo en el pecho. Tú inventaste esto. No, papá. Esta vez no puedes ponerlo en mis hombros. Llevo años viéndote convertirte en un hombre que ya no reconozco. Marta te devoró, y tú ni cuenta te diste. No dijo nada. Se levantó, caminó por la habitación, la mano en la cabeza, murmurando maldiciones en voz baja. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó al fin. Depende de ti. Si decides mirar para otro lado, yo no. Pero te doy una última oportunidad de ponerte del lado correcto. Lo dejé solo. Quería que se ahogara en su propia culpa. Y esa noche, supe que el juego había cambiado. 2 días después, Marta intentó acceder a mi cuarto de nuevo. Esta vez no lo permitió la cerradura nueva que mandé instalar. La pillé intentando forzarla con una horquilla.
Cuando me vio, soltó una risita. Vaya, qué dramático te has vuelto. ¿Qué escondes ahí dentro? ¿Y tú? ¿Qué escondes en Valencia? La sonrisa se le borró de la cara. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. ¿Qué dijiste? Ya sabes lo que dije. Ahora escúchame bien, Marta. La próxima vez que intentes entrar a mi cuarto, será la última vez que pongas un pie en esta casa. ¿Entendido? Se fue sin decir nada. Pero su silencio decía más que cualquier grito. Esa misma noche, me llegó un mensaje de texto desde un número desconocido. Tenemos un problema. Regina fue a ver al mismo notario que tú. Tiene una copia de la carta de tu madre. Dice que es falsa. Cuando leí el mensaje sobre Regina, sentí como si alguien me arrancara el aire de los pulmones. Una copia de la carta. Y afirmaba que era falsa. ¿Cómo demonios la consiguió? Solo había una. Estaba en manos del notario, bajo custodia legal. A no ser que alguien dentro del despacho se la hubiese filtrado. O peor, que Regina, de algún modo, hubiera falsificado una propia. Llamé a Lorena de inmediato. ¿Tú has hablado con alguien sobre la carta? No, solo con el notario. ¿Por qué? Regina la tiene. Dice que es falsa. Silencio al otro lado de la línea. Luego, Lorena suspiró. Mierda. Voy al despacho ahora. Te acompaño. Nos encontramos a media hora después en la entrada de la notaría, en Chamberí. El notario, un tipo serio de unos 50 y tantos, nos recibió con esa cara de «esto se va a complicar». Alejandro, Regina vino aquí hace 2 días. Dijo que tenía pruebas de que la carta presentada por ti era parte de una manipulación para evitar compartir la herencia. Me pidió una copia. ¿Y tú se la diste? La ley me obliga a notificar a los potenciales herederos sobre cualquier documento que afecte el testamento original. No hay testamento original. Esa carta es lo único que existe. Y eso será determinado por el juez, no por nosotros, dijo levantando las manos. Pero debo decirte que ella también presentó un documento, muy parecido, mismo papel, misma letra, pero con una diferencia clave. En su versión, tu madre afirma que las joyas serán compartidas por igual entre los hijos del entorno familiar. Me apoyé en la mesa, incrédulo. Eso es falso. Eso no lo escribió mi madre. Lorena interrumpió, firme. ¿Y cotejaste la escritura? La estamos revisando. Ambos documentos están bajo análisis grafológico. Tardaremos una semana en tener resultados concluyentes. Una semana, repetí, en voz baja. Una maldita semana para que destruyeran el legado de mi madre. Salimos de la notaría sin hablar. Cuando nos alejamos lo suficiente, me giré hacia Lorena. ¿Crees que falsificaron esa carta? Claro que sí. Marta tiene los recursos. Y Regina no tiene escrúpulos. Sabe que no puede hacerte frente legalmente. Así que están intentando reescribir la historia, letra por letra. Voy a necesitar pruebas, dije. ¿Y si te dijera que quizás tengamos una forma? La miré. Conozco a una ex trabajadora del despacho de Marta. Se fue hace unos meses y no tiene buena relación con ella. Si Marta usó algún contacto para falsificar esa carta, ella lo sabrá. ¿Puedes contactarla? Ya lo hice. Quiere hablar contigo mañana. Esa noche no dormí. Me pasé horas leyendo, buscando sentencias judiciales sobre testamentos informales, sobre peritajes grafológicos, sobre herencias disputadas. Cada palabra era un cuchillo más, pero también me fortalecía, porque sabía que ahora no podía dar un paso atrás. Al día siguiente, Lorena y yo nos encontramos con la mujer en una cafetería en Lavapiés. Se llamaba Elena, unos 40 años, el tipo de persona que fuma incluso cuando el cartel lo prohíbe. No tengo mucho tiempo, dijo, sin rodeos. Marta me llamó hace 3 semanas. Me pidió si conocía a alguien que pudiera replicar una carta antigua. Decía que era por una obra de teatro, pero vamos, todos sabemos cómo va eso. Me negué. Pero sé que contactó a un tal Félix, un tipo que trabaja como calígrafo para producciones audiovisuales. Muy bueno, muy ilegal. ¿Podrías testificar eso? ¿Por qué lo haría? Porque Marta va a hundir a todos con tal de ganar, dije. Y tú puedes ser la única que la pare. Nos miró, apagó el cigarro contra el borde de la taza y asintió. Te llamo en 2 días. Si me dan lo que quiero, testifico. ¿Qué quieres? Que alguien la destruya, no con leyes, con verdad. Volví a casa esta tarde con un plan en marcha. Lucas me esperaba en la entrada. Me miró serio. Sé lo de la carta, dijo. Y hay algo más. Marta sacó dinero del fondo de pensiones de tu padre. Bastante. Está vaciando las cuentas. Mi mandíbula se tensó. ¿Y él? No tiene idea. Entonces vamos a necesitar algo más que palabras para abrirle los ojos. Esa misma noche, busqué entre los libros antiguos de mi madre. Entre cartas, fotografías y libretas, encontré una agenda vieja, de los últimos años, con anotaciones casi diarias. Y en una de ellas, fechada 2 meses antes de morir, algo me cortó el aliento. Marta vino a casa, me dijo cosas horribles. Dijo que Julián estaría mejor con ella. ¿Cómo puede una mujer sonreír tanto y odiar en silencio? Tengo miedo. Una semana antes de morir, mi madre escribió: si algo me pasa, que Alejandro lo sepa. Marta nunca fue solo una amiga de Julián. Fue su amante, desde antes de mi diagnóstico. Le tomé una foto. La mandé a Lorena, a Lucas y a mi padre. No escribió, no llamó. Pero a la mañana siguiente, encontré la maleta de Marta junto a la puerta. Y una nota. No te metas conmigo, Alejandro. Apenas estamos empezando. La vi desde la ventana. Marta, parada junto a su maleta,
hablando por teléfono con una calma que no le correspondía a alguien que acababa de ser expulsada de su casa por una verdad que había escondido durante años. Fumaba, con el cigarro entre los dedos como si estuviera en una película antigua. Y sonreía, como si todo esto fuera un pequeño contratiempo. No me sorprendió que mi padre no la enfrentara. Lo conozco. Es un hombre que prefiere vivir en una mentira cómoda que en una verdad que le obligue a moverse. No dijo nada cuando encontró la nota de mi madre. Solo se encerró en su despacho y no salió en todo el día. No me pidió explicaciones. No me pidió perdón. Supongo que ya ni sabía cómo hacerlo. Esa misma noche, Lucas vino a quedarse conmigo. Le di el cuarto de invitados, aunque lo noté incómodo. Me confesó que no estaba acostumbrado a vivir con nadie. Que toda su vida había sido habitaciones alquiladas, casas de acogida, camas prestadas, y que por primera vez sentía que estaba en el sitio correcto. Yo no supe qué decir. Así que solo le ofrecí una cerveza y nos sentamos en el balcón a mirar Madrid desde arriba. El cielo estaba naranja, con ese brillo sucio que tiene cuando la ciudad no deja de moverse ni un segundo. ¿Tú crees que mamá sabía que ibas a aparecer?, le pregunté. Creo que sí. Quizás por eso escribió esa carta. Para asegurarse de que alguien como tú estuviera aquí cuando todo saliera a la luz. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? Lucas me miró, con esa expresión suya tan silenciosa. Protegerte. A ti. Y a lo que ella dejó. No tengo nada más que eso. No dormí bien. Al día siguiente, me desperté con una notificación en el móvil. Regina había subido una historia en Instagram. Un vídeo de ella llorando. Sentada en su coche, con música melancólica de fondo, y un texto que decía: cuando tu propia familia te traiciona por una caja de baratijas. Mi sangre hirvió. Bajé a desayunar. Mi padre estaba en la cocina, removiendo café como si nada hubiese pasado. ¿Viste lo de Regina? Sí. ¿Y? No quiero más problemas, Alejandro. Estoy cansado. Me acerqué a él. Lo miré directamente. No es un problema. Es justicia. No respondió. Más tarde ese día, Lorena me escribió. Elena, la ex empleada de Marta, había confirmado que el perito calígrafo que ella conocía había trabajado con Marta hacía 2 semanas. No solo eso. Uno de los documentos que Marta había mandado falsificar incluía una carta fechada antes de la muerte de mi madre. Una carta que no existía. Tenemos que grabarla, me dijo Lorena. ¿Cómo? Si logramos que Marta admita que falsificó la carta, aunque sea de forma indirecta, podemos tumbar su versión ante el juez. Tengo un amigo que puede ayudarnos con el equipo. Esa noche, hice algo que pensé que nunca haría. Llamé a Marta. Quiero hablar contigo, a solas. ¿Por qué? Porque quiero terminar con esto. Estoy cansado. Muy bien, Alejandro. ¿Dónde? La cité en un café pequeño en Malasaña. Lorena colocó un micrófono en el botón de mi chaqueta. Cuando Marta llegó, vestida como si viniera de una reunión de lujo, supe que no sospechaba nada. Me alegra que recapacites, dijo, sentándose con elegancia. Sabía que ese carácter impulsivo no iba a durar. Quiero entender algo, le dije, directo. ¿Por qué tanto interés por las joyas? No es por el dinero. Tú y yo lo sabemos. Ella sonrió apoyando el mentón en la mano. Porque son símbolos, Alejandro. Porque quien controla los símbolos, controla la historia. Aunque tengas que falsificar documentos. Por favor, rió. Todos lo hacen. Es una forma de proteger el legado, aunque haya que ajustar la narrativa. Ahí lo tenía. No lo dijo directamente, pero lo dijo. La conversación duró 10 minutos más. Cuando se fue, volví al coche donde Lorena me esperaba. Lo tenemos, dijo ella, con los ojos brillando. Mandamos el audio al abogado. Y esa misma noche, el perito grafológico emitió un informe oficial. La carta de Regina era una falsificación. Burda, además. Lucas abrió una botella de vino que había traído de Valencia. Brindamos los 3, él, Lorena y yo, por mamá, por la verdad, por el principio del fin, pero la celebración no duró mucho. A la mañana siguiente, al despertar, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Era de mi padre. Alejandro, he hablado con Marta y con Regina. Vamos a resolver esto en familia. He decidido entregar todas las joyas al juzgado para que ellos decidan. Espero que entiendas. No puedo elegir entre mis hijos. Y junto a la nota, un sobre. Dentro, una citación judicial. El juicio por la herencia estaba oficialmente abierto. Cuando abrí el sobre y vi la citación oficial, sentí una mezcla de furia y tristeza. Furia por lo obvio. Mi padre había decidido que la solución era borrar la historia de mamá bajo la excusa de equilibrio familiar. Y tristeza porque, con ese gesto, me dejaba solo, otra vez. Entregar las joyas al juzgado para que ellos decidan, decía la carta. Pero yo ya sabía lo que eso significaba. Despojarme no solo de lo que era mío, sino también de todo el significado que esas piezas tenían. No era un asunto de objetos. Era la memoria de mi madre. Era el último vínculo que me unía a ella. Llamé a Lucas de inmediato. El juicio va a ser en 2 semanas. Ya está todo en movimiento. Entonces tenemos 2 semanas para destruir lo que queda del teatro de Marta. Pasamos los días como si estuviéramos planeando una guerra. Revisamos el audio que le grabamos. Conseguimos que Elena firmara una declaración jurada sobre la falsificación y contactamos con el perito para reforzar el informe. Todo se estaba alineando, hasta que ocurrió algo inesperado. Regina apareció en mi puerta. Sí, ella. A las 7:30 de la tarde, maquillada como siempre, pero con los ojos hinchados. Traía un sobre en la mano. ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres, Regina? Hablar. Me hice a un lado.
No por cortesía, sino por curiosidad. Nos sentamos en la cocina. Dejó el sobre la mesa. Me miró. Esto es para ti. No es un ataque, no es una trampa. Es lo que queda de mamá. O de lo que yo pensé que podría ser una madre. Abrí el sobre. Dentro había una carta, de Marta, dirigida a Regina. Vieja, escrita a mano. Decía cosas como, cuando Clara muera, tú tendrás lo que ella nunca valoró. O, estas joyas no son recuerdos. Son piezas que deben estar donde se les dé utilidad. Cerré los ojos. No sabía si era rabia o asco lo que sentía. ¿Por qué me das esto? Porque ya no quiero nada de eso. Ni las joyas, ni las mentiras. Ni el papel de princesa que ella me obligó a interpretar. Me ha usado toda la vida. ¿Y tú? Tú la estás enfrentando. Yo no puedo. ¿Y por qué ahora? Porque la escuché hablar con un abogado. Decía que si todo salía mal, se iría del país. Que te dejaría la casa, la herencia, todo. Que tu padre no tenía agallas para hacer nada. Me miró con un rastro de culpa. Y porque la odio. Pero tú la conoces de verdad. Me quedé en silencio. Por primera vez, vi humanidad en Regina. No empatía, no afecto, pero algo roto. Cuando se fue, le entregué la carta a mi abogado. Dijo que sería útil, aunque no determinante. Y así llegó el día del juicio. La sala no era como en las películas. Era más pequeña, más gris, más real. Marta llegó con su abogado, con ese peinado perfecto que tanto odiaba. Mi padre estaba detrás, sin decir palabra. Regina, sentada en la última fila, ni siquiera la miraba. Lucas se sentó a mi lado. Lorena, detrás de nosotros, como una sombra fiel. El juez, un hombre de rostro severo, revisó los documentos con lentitud. Luego escuchó a ambas partes. Marta, a través de su abogado, repitió la misma narrativa, que las joyas eran parte de la familia, que yo no podía decidir solo, que no había testamento oficial. Entonces llegó nuestro turno. El abogado presentó la carta original de mi madre, luego el análisis grafológico, luego el audio de Marta, hablando sobre ajustar la narrativa. Finalmente, el testimonio de Elena, con los detalles de la falsificación. Marta no dijo una palabra, solo me miraba. Sabía que estaba perdiendo. Y entonces el juez habló. Después de revisar toda la documentación y los testimonios presentados, este tribunal declara que la carta manuscrita de Clara Ruiz, madre de Alejandro Ruiz, tiene valor como voluntad personal sobre los bienes mencionados, en tanto se confirma su autenticidad por expertos caligráficos. Marta apretó los puños. Por tanto, las joyas mencionadas serán restituidas a Alejandro Ruiz, como único heredero identificado de dicha voluntad. Las pruebas presentadas por la parte contraria, incluyendo la carta falsificada, serán trasladadas a las autoridades competentes para su evaluación penal. Silencio. El tipo de silencio que duele, que pesa. Salimos de la sala sin una palabra. Solo Lucas me abrazó, fuerte. Ella estaría orgullosa. Yo solo quiero que descanse. Esa misma noche, mi padre me escribió un mensaje. Lo siento. No respondí. Pero lo que no esperaba era lo que vendría después. Al día siguiente, recibí un aviso del abogado. Marta ha desaparecido, vació sus cuentas, se fue del país. Interpol la está buscando por fraude documental. Han pasado 3 meses desde el juicio. 3 meses desde que todo explotó, desde que por fin recuperé lo que era mío. Lo que siempre había sido mío. Y aún así, hay mañanas en las que me despierto pensando que fue un sueño. Que todavía voy a bajar las escaleras y encontrar a Marta sentada en la cocina, bebiendo su té con esa sonrisa de víbora. O a mi padre, fingiendo que todo está bien mientras se ahoga en su cobardía. Pero no, ya no están. Marta huyó a Andorra la misma noche en que el juez dictó sentencia. Usó una identidad falsa, sacó lo que quedaba en sus cuentas y desapareció. La Interpol emitió una orden de búsqueda internacional. Según Lucas, algunos contactos la han visto en Lisboa, otros dicen que en Ginebra. Yo no creo que importe. Huir fue su última confesión de culpa, la última pieza de su teatro, cayendo sola. Regina. Bueno, Regina se quedó. Después del juicio se distanció de todo. Vendió parte de sus cosas y se mudó a una ciudad pequeña, en Galicia. Me escribió una vez, desde un correo nuevo. El mensaje era breve. No espero perdón, pero gracias por no destruirme cuando pudiste. Solo quería que alguien me viera por quien soy, no por quien Marta quiso que fuera. No le respondí. No porque la odiara, sino porque entendí que, en el fondo, ella también fue una víctima más del veneno de Marta. Y aunque no volverá a formar parte de mi vida, ya no le guardo rencor. Mi padre sigue aquí, en la misma casa. Pero ya no hablamos. Después del juicio, intentó recuperar algo. Me ofreció disculpas, me pidió que volviéramos a empezar, pero yo ya no tenía energía para reconstruir una relación que él mismo demolió. Piedra por piedra. Le dejé claro que no lo odio, pero que a veces, la ausencia es más digna que una reconciliación forzada. Lorena, ella fue mi faro. Sin ella, no habría tenido el coraje de enfrentar todo esto. Nos hemos acercado más, mucho más. Nos vemos casi a diario. Cocinamos juntos, hablamos de la vida, del futuro, del miedo. No sé si esto es amor, pero es paz. Y eso vale más que cualquier otra cosa en este momento. Y Lucas, él sigue viviendo conmigo. Trabaja en una librería cerca de Lavapiés. Está empezando su vida desde cero.
y yo lo acompaño. Somos hermanos, no de sangre, sino de historia, de heridas. De verdad, las joyas están guardadas en una caja fuerte, no por miedo, sino por respeto. A veces las saco, una por una, las limpio, las observo y hablo con mi madre. Le cuento todo, lo que pasó, lo que aprendí, lo que perdí, pero también le cuento lo que gané. Hace una semana llevé la carta original de mamá a enmarcar. La colgué en mi cuarto, justo encima de su foto. Cada vez que la leo, siento que no estoy solo. Para Alejandro, mi sol, si algún día no estoy para protegerte, estas joyas serán tu refugio. Y ahora lo son. No porque valgan dinero, sino porque me recuerdan que fui amado, que fui cuidado, que fui defendido. Y que aprendí a defenderme. El pasado ya no me persigue, me guía. Y si alguien me pregunta hoy quién soy, respondo sin dudar, soy el hijo de Clara, y nadie más.